Transmitir, listo. Bien. Entonces, el otro programa que yo les quiero mostrar a ustedes, ¿verdad? Que es genial para hacer la parte de lo que sería el control secuencial, ¿verdad? Es el Festo, ¿verdad? El Festo tiene justamente la parte de la parte eléctrica, la parte neumática, la parte hidráulica, que al final de ello todos se suman, ¿verdad? Para el control automático. Entonces, justamente la tarea que yo les pedí a ustedes era generar un circuito, ¿verdad? Donde se haga un pulso, el motor arranque y este se quede encendido, ¿sí? Entonces, nosotros podemos replicar eso mismo acá en lo que sería el... Ay, alguien escribió en el grupo un poco. Ah, ok, ok. Bueno, ahí está. Entonces, este es nuestro otro software, ¿verdad? Que con el que me gustaría iniciar, ¿verdad? Porque es más amigable, ¿sí? Más adelante, cuando tengamos que hacer arranque, los tipos de arranque de los motores y todo eso, vamos a trabajar otra vez con el que decimos. Ahora mismo vamos a concentrarnos en lo que sería la lógica en sí, ¿verdad? Entonces, esta es la interfaz gráfica que ustedes van a tener. Al abrir el programa, les voy a ir mostrando, a ver, esto. Voy a usar neumática mejor. Al abrir el programa, es esto lo que van a tener, ¿ok? Entonces ustedes le van a dar arriba a la izquierda la hoja en blanco para poner nuevo, ¿sí? Una vez que estén acá, esta es su área de trabajo. Traten de no agrandar esto, porque fíjense lo que pasa. Acá yo tengo todos mis elementos que yo voy a usar para ir trabajando, ¿verdad? Si yo agrando esto, mis elementos se quedan tapados, ¿sí? Entonces, si se queda tapado, a mí no me sirve esto. Yo necesito poder extraer los elementos ahí de la biblioteca de materiales, ¿sí? Entonces, si esto me pasa, yo sencillamente tengo que buscar acá donde dice Restore Down y él vuelve a su lugar, ¿sí? A más de uno le va a pasar, entonces, para que tengan eso en cuenta, por eso les muestro esto. Bien, entonces, la tarea pedía, ¿verdad? Una autorretención en otras palabras, ¿sí? Eso es lo que pedía el documento de la tarea, hacer una autorretención y para el arranque de un motor. Entonces, en el Festo también nosotros podemos hacer lo que sería la parte de fuerza, a ver, fuerza, vamos a poner acá, y estiro otro texto hacia acá, esto sería mando. Bien. Este software parece complicado, pero les juro que es mucho más amigable que el Cadecimu. Mil veces más amigable. El Cadecimu vamos a usar cuando estemos ya con conocimiento avanzado, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué yo tengo aquí? En la parte de fuerza, yo voy a encender un motor, ¿sí? Entonces, yo tengo mi motor acá, ¿sí? Para alimentar mi motor, yo puedo buscar acá en la zona de electricidad. Si ven acá está la pestaña de electricidad. Si yo abro esto, puedo cerrar todas las subpestañas y que busco alimentación de tensión, ¿sí? De ahí yo saco, por ejemplo, mi 24 y mi 0, que es mi referencia, ¿ok? Se darán cuenta que este programa no trabaja con 220 justamente porque es más para cosas electrónicas que otra cosa, ¿verdad? Para relés y todo eso. Entonces, si yo esto quiero hacer funcionar con un contactor, así mismo como vimos en la otra clase, yo voy a irme en la parte de interruptores y acá donde dice interruptores comunes, yo voy a seleccionar el obturador, que realmente es un interruptor normal abierto, ¿sí? Entonces, para hacer la conexión, yo mantengo presionado mi clic aquí, ¿verdad? En el puntito y vengo hasta acá hasta que se ponga verde y ahí suelto. ¿Ok? Ven que ya es mucho más fácil conectar. Entonces hago las conexiones como corresponde. Sí. Bien, ya tengo ya. Esto sería mi contactor, ¿verdad? En este caso, esto sería mi motor y esto sería mi fuente de alimentación. ¿Sí? Ahora mismo yo no puedo hacer nada con esto porque no tiene un diagrama de mando, ¿verdad? Que es lo mismo que lo que vimos en el catecismo. Entonces, yo necesito poder generar un diagrama de mando para poder operar esto, ¿verdad? Para poder controlar esto, ¿sí?
Bien, entonces mi diagrama de mando va a ser la misma cosa. Voy a sacar una fuente para poder operar la parte de mando y yo empiezo a cablear, ¿sí? Yo ya veo que este contactor, este contacto del contactor, ¿verdad? Necesita tener un contactor físico en la parte de mando, debe estar alimentada la bobina. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es buscar en la parte del relé, ¿verdad? Buscar este relé que sería mi sustituto del contactor, ¿sí? Al final el relé es lo mismo que un contactor, pero con menor potencia. Entonces, esto yo puedo conectar aquí y busco en la parte donde dice accionado manualmente, saco lo que sería un pulsador obturador, ¿sí? Un pulsador normal abierto. Entonces, yo puedo unir esto acá, puedo unir esto acá. A este pulsador yo le puedo dar el nombre de ese S1, ¿verdad? Es el lenguaje universal. Y a este contactor, para que pueda funcionar con esto, tiene que tener el mismo nombre, ¿sí? Esto se tiene que llamar contactor, entonces, contactor. ¿Ok? Fíjense. Entonces, si ahora yo le doy play, ¿qué pasa? Si yo aprieto mi pulsador, se enciende mi contactor, deja pasar corriente a través del cable, ¿verdad? Y llega hasta lo que sería cero la referencia. Como la bobina del relé o contactor se encendió, entonces sus contactos cambian de posiciones. Si estaban abiertos se cierran y si estaban cerrados se abren. Entonces de esa manera el motor empieza a trabajar. ¿Qué pasa con este circuito? Este circuito no cumple lo que yo pedí en la tarea, porque si yo suelto, se apaga, ¿sí? La idea era que eso se quede encendido. Entonces ahora yo estoy apagando otra vez, ¿verdad? Bien. Para dejar encendido eso, nosotros aplicamos lo que sería la técnica de la autorretención, ¿sí? Para poder autorretener, yo necesito un contacto que sea no manual, ¿sí? Yo tiene que estar activado por medio de la bobina del relé. Entonces, estos tres contactos son aquellos que dependen siempre de otro elemento y estos son todo lo que se puede activar manualmente, todo lo que tiene la E enfrente. Bien, entonces, para conseguir la autorretención, yo necesitaba poner un contacto del relé que se encendió en paralelo al pulsador que lo encendió, ¿sí? Eso va a ser siempre así. Entonces, si yo conecto esto acá, y yo a esto le llamo contactor, ¿verdad? Porque tiene que ser el mismo, ¿verdad? Entonces, yo puedo autorretener mi circuito, ¿sí? Por más que yo ya no esté pulsando, esto está funcionando. Se queda con la autorretención. Entonces, voy a abrir mi ventana de chat por si alguien me escribe. Bien, todo bien hasta ahí, sí. Básicamente van a tener que ir probando otra vez con el programa, pero fíjense que se construyó mucho más rápido, ¿verdad? Y a nosotros lo que nos interesa es la parte de mando. La lógica de mando es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, acá yo tengo el problema que yo le había mostrado a ustedes en el catecismo, ¿sí? No puedo más parar mi motor. No puede ser que yo me tenga que ir al tablero general para apagar esto, ¿verdad? Yo tengo que tener una forma de controlar esto. Entonces yo necesito, para poder controlar, necesito solamente cortar la alimentación de este paralelo, ¿ok? Que no le llegue más corriente al contactor. Entonces yo puedo eliminar esto con la tecla suprimir, le doy clic, luego suprimir y voy a usar un contacto, no, perdón, voy a usar un pulsador manual normal cerrado, ¿ok? Este va a ser lo que se conoce como pulsador de parada en mi caso. ¿Sí? Entonces aquí, y a esto yo le puedo llamar S0. Bien, entonces si yo le doy play a esto, yo ya puedo autorretener y cortar la autorretención en el momento que yo desee. ¿Sí? ¿Ven? El software en sí es mucho más amigable de construir, ¿verdad? De repente es un poquito más, la interfaz parece ser un poco más complicada porque las herramientas no están a la vista totalmente, pero es mucho más fácil a la hora de trabajar acá, de equivocarse, de hacer correcciones, es mucho más fácil. Entonces ustedes lo que van a tener que tener en cuenta para usar esta parte es siempre traten de cerrar todas las pestañas, ¿verdad? Entonces en la parte de electricidad van a estar todos los elementos que ustedes estaban buscando.
Si buscan contactor relé, va a estar en la zona de relé. Si buscan motores o luces, va a estar en la zona de actuadores. Las fuentes van a estar en la alimentación. En la parte de control van a estar los comparadores, ¿verdad? En la parte de interruptor van a estar los manuales, los sensores, los que cambian con respecto al relé, ¿verdad? Los contactos del relé. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente esto es lo que yo pedí en la tarea, ¿verdad? Ustedes van a entregar en cada décimo, pero es lo mismo, ¿sí? Es prácticamente la misma, incluso la simbología es prácticamente la misma de la que van a hacer ustedes. Bien, entonces hay infinidad de cosas, ¿verdad? Que se pueden hacer. Por ejemplo, podríamos hacer, por ejemplo, que tenga un botón, ¿verdad? Que esté en paralelo, ¿verdad? Un botón paralelo a este S1 que me permita a mí encender este circuito de varios lugares, ¿sí? De varios lugares. Entonces, eso, por ejemplo, es útil cuando yo tengo que operar desde lugares remotos, ¿verdad? Y no tengo una operación remota así, vamos a hablar de informática, ¿verdad? Con PLC, por ejemplo. Entonces yo necesito extender mis pulsadores hasta el lugar de operación. Sí, supongamos que yo que aquí yo voy a tener mi tablero, que esta es la planta, y aquí yo voy a tener mi tablero, por ejemplo. Entonces, este va a ser mi tablero, ¿verdad? Entonces yo tengo que poder parar y tengo que poder operar desde aquí, sin problema, ¿verdad? No tiene que haber un inconveniente para que yo pueda o no operar esto, ¿verdad? Entonces, sencillamente, yo puedo copiar, ¿verdad? Este control C, control V y enviar a mi tablero, ¿sí? Esto me va a dar a mi arranque. Lo único que yo tengo que hacer con esto es conectar de forma en paralelo a la fuente, así y así, ¿verdad? Cosa que es muy fea. O sencillamente, como él va a asumir que eléctricamente las fuentes son iguales, yo puedo usar una fuente de 24. Pongo acá y una fuente de 0 volt. Pongo acá. Ahí, ¿sí? Entonces yo con esto voy a poder arrancar el circuito. Un poco. Claro. Tengo que poner tengo que poner el relé aquí. Entonces sí o sí tengo que devolver hasta el relé este accionamiento. Aquí. Tiene que ser hasta aquí. Ahí sí tiene que ser. Entonces el neutro lo que va de vuelta al circuito, ¿sí? Ahí. ¿Ven? Ahí operó. Entonces, esta es la forma de tener remotamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí también se puede hacer las lógicas, ¿verdad? Donde se tiene, voy a borrar todo esto, donde hay veces que se tienen que apretar dos pulsadores a la vez para que funcione, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las guillotinas, ¿verdad? Que son electromecánicas, para que el operador evite, o sea, para disminuir el riesgo de que el operador meta su mano o se quede trancado dentro de las guillotinas. Normalmente se pone dos pulsadores, ¿verdad? Que él tiene que presionar uno con la mano derecha, uno con la mano izquierda y ahí opera la máquina. Entonces, eso, por ejemplo, es una conexión serie nada más, ¿sí? Para que eso pase, yo lo único que necesito es poner, por ejemplo, este pulsador aquí, otra vez, y a este pulsador llamarle S2, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si yo aprieto solamente S2, no va a funcionar mi máquina. Si yo aprieto solamente S1, tampoco va a funcionar mi máquina, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Yo no tengo, a ver un poco si puedo cambiar de estado y mantener su cambio de estado un poco. Ahí se quedó. Sí. Suponiendo, ¿verdad? Para mantener el estado, ¿verdad? Yo le di clic derecho y le pongo en la parte de paso único, ¿verdad? Entonces se queda ahí. ¿Sí? Para que esto pueda funcionar, yo necesariamente tengo que activar los dos a la vez, ¿sí? Y ahí yo le puedo dar play para que el circuito funcione, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la guillotina tiene una mano en un botón de seguridad, la otra mano en el otro botón de seguridad, entonces no te sobran manos para meter adentro
del equipo, ¿verdad? Entonces el operador no corre ese riesgo de que pueda perder, ¿verdad? De que pueda dañarse en el trabajo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como AND, ¿verdad? Como I, ¿sí? La I es la famosa función lógica de multiplicación. Para que funcione el circuito, los dos tienen que dar un valor 1, ¿sí? 1 en este caso es encendido. Si solo uno de ellos está encendido, entonces no funciona el circuito, ¿verdad? Em, no sé si se está entendiendo hasta aquí, si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran saber, que quieran ver. Ok, todo claro, dice Jonathan. Perfecto. Entonces son varias técnicas, ¿verdad? Que se puede ir haciendo, ¿verdad? Inclusive yo puedo tener, por ejemplo, para ir mostrándole, ¿verdad? Si yo pongo en paralelo, ¿verdad? Yo consigo encender de dos lugares diferentes. Si yo consigo en serie, yo consigo tener una seguridad en el encendido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dos motores, ¿verdad? Vamos a simular esto. Voy a tener un segundo motor acá, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, como la palabra contactor es muy larga, le voy a llamar K1 y K2 nomás ya, ¿sí? A partir de ahora, contactor 1 es K1, contactor 2 es K2, ¿sí? Entonces tengo que cambiar acá a K1 y tengo que cambiar acá a K1, ¿sí? Con doble clic cambian los nombres, le dan doble clic sobre la pieza y ahí donde dice marca le ponen el nombre que tiene que ser, ¿sí? Este circuito debería operar de igual manera, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo tengo un motor 2 acá, ¿verdad? Y quiero hacer operar. Por ejemplo, yo puedo tomar varias condiciones, ¿verdad? Yo puedo decir que el motor 2 no puede arrancar si el motor 1 todavía no arrancó, ¿sí? Entonces, de repente miramos y decimos, ¿cómo hacemos eso, verdad? Bien, ¿cómo hacemos eso? Usamos la información del motor 1 para poder hacer arrancar el motor 2, ¿sí? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿quién es el que guarda la información? Es el contactor que se autorretiene, ¿sí? El contactor que se autorretiene guarda una información de número 1, ¿verdad? Entonces, ese 1 es que nosotros tenemos que aprovechar en otro lado para poder generar esa lógica que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, fíjese lo que voy a hacer. Si yo copio todo este circuito y pego acá a su lado, aquí mismo, entonces voy a borrar esta parte de abajo y voy a unir acá y voy a borrar este y este no me va a dejar. Este tengo que unir, tengo que borrar esto y tengo que empezar desde acá otra vez. Ahí. Sí, esa es una limitación que tiene el Festo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo a esto le doy S2 y le voy a aceptar, y a esto yo le llamo K2 y a esto K2, ¿verdad? Que sería para el segundo motor, ¿sí? Los dos paran con ese 0, está bien, y arrancan con diferentes pulsadores, ¿verdad? Si yo arranco este motor, me arranca uno de ellos, ¿verdad? Correcto. Si yo arranco este, me arranca el otro, ¿verdad? Correcto también. Pero yo quería que el motor 2 solamente pueda arrancar si el motor 1 ya arrancó. Entonces yo voy a probar si mi circuito hace eso. Si yo aprieto el 2, me arrancó el 2, ¿verdad? ¿Qué pasó? No me, no me está cumpliendo la condición que yo estoy pidiendo. Justamente la condición es que 2 no puede moverse hasta que uno haya empezado a moverse, ¿sí? Entonces es sencillo. Como yo autorretengo este K1, todos los contactos de K1 van a cambiar de posición. Si eran abiertos, se van a volver cerrados. Si eran cerrados, se van a volver abiertos. Entonces yo tengo que aprovechar el K1 y puedo meter directamente acá. ¿Sí? Fíjense lo que pasa ahora. Ahora, esta rama entera depende de que el motor 1 haya arrancado, porque que el motor 1 haya arrancado significa que el contactor 1 funcionó. Y como se autorretiene, entonces esto también queda cambiado de forma permanente de posición, ¿sí? Entonces, fíjese qué importante el tema de la autorretención. Ahora, ¿verdad? Si yo quiero arrancar el motor 2, no pasa nada.
¿sí? No puedo arrancar. No importa las veces que yo intente mi motor 2, no va a arrancar. ¿Ven? Entonces, cuando yo arranque el 1, voy a poner paso a paso aquí, ¿verdad? Si yo le arranco el 1 y esto está paso a paso, cuando yo aprieto el pulsador, permite el paso de corriente aquí, ¿verdad? Energiza el relé y por ende esta rama también se energiza, ¿sí? Se cierra este contacto porque se energizó la bobina del relé y permite el paso de la corriente acá donde se crea el bucle de la autorretención, ¿sí? El bucle de la condición de la autorretención. Si se fijan, como este cambió, también cambió este, porque estos eran el mismo, o sea, eran diferentes contactos del mismo relé, ¿verdad? Como le digo, cuando la bobina del relé se alimenta, cambian todos sus contactos de posición. Entonces, me habilitó el paso para esta rama, para que yo pueda, al pulsar mi S2, ya tener corriente aquí, ¿sí? Entonces, una vez que yo pulse mi S2, ya está habilitado el circuito para funcionar, ¿sí? Y se queda así. Entonces, mi S0 me corta todo, ¿ok? Entonces, esa es la forma, ¿verdad? De utilizar el contactor como elemento de memoria, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo no tengo si yo no hago esta autorretención, yo no puedo guardar esta memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Les voy a mostrar. Le voy a cortar este y ahí tengo cortado ese camino, ¿sí? No tengo la autorretención habilitada, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, si yo prendo el motor 1, se prende mientras que mi dedo esté encima del pulsador. Si yo suelto, se apaga. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, vamos a poner paso por paso. Si yo enciendo y le doy paso por paso, enciende, ¿verdad? Un pequeño instante que es el segundo que el pulsador se quedó encendido y yo solté. Se enciende acá, cambió este K1 de posición, pero solté el botón, ¿verdad? Y en un tiempo, ¿verdad? Muy bajo, este se vuelve a abrir y este se vuelve a desenergizar, ¿sí? Entonces, fíjese, miren cada uno nomás cómo cambia de posición, ¿sí? Se energiza la bobina en un tiempo, en el siguiente cambian de posición en los contactos, tanto este como este. Le llega alimentación al motor y deja de recibir alimentación el relé, ¿sí? Porque ya se soltó el pulsador. Y aquí en la siguiente función ya cambian de estado. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la autorretención. La autorretención sirve para generar cierto tipo de memorias operativas. ¿Sí? Tiene demasiada aplicación, por eso tiene que dominar la autorretención. La autorretención es prácticamente es todo, ¿verdad? Para poder ir generando las condiciones. Entre soltar y abrir autorretenciones, eso es lo que más vamos a usar nosotros para generar situaciones de contactos aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les muestro un ejemplo más, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos un circuito que habilita el mando general, ¿verdad? Tipo, nada puede funcionar hasta que yo no apriete ese botón primero, ¿sí? ¿Cómo yo haría eso? Bien, yo voy a irme acá en la parte de relés, ¿verdad? Voy a sacarme otra vez un relé normal. Voy a poner aquí, ¿sí? A esto yo le voy a poner ¿dónde está? Interruptores. Le voy a poner un pulsador normal abierto. Voy a conectar esta aquí, esta aquí, esta aquí, ¿sí? Entonces, esto se va a llamar encendido, ¿sí? Se va a encargar de encender el circuito, ¿sí? Y este va a ser el contactor K3, nomás lo vamos a llamar. ¿Ok? Entonces, yo la alimentación principal voy a cortar y voy a usar un contacto normal abierto de K3. ¿Sí? Girar 90 grados, aquí, ahí y ahí. Entonces, esto es K3, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, a partir de ahora, este circuito solamente va a poder funcionar si este K3 se activó. No sé si se va entendiendo, ven cómo va funcionando, ¿verdad? Yo estoy generando situaciones
totalmente aleatorias, ¿verdad? Pero son al final de cuentas son situaciones de control que el usuario final decide cómo hacer, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo arranco, ahora sí que yo no tengo más forma de arrancar nada acá. Entonces, si yo arranco esto, ahí arriba, fíjese K3, me permite ya el paso de la corriente, pero otra vez tengo el problema de que yo necesito memorizar esto. Y para poder memorizar, yo necesito, ahí yo copié y pegué nomás el contacto. Necesito autorretener, ¿sí? O si no, no voy a poder conseguir la memoria que yo estoy buscando. ¿Ok? Una vez que yo pueda memorizar esto, entonces yo digo, bueno, como si fuese, ponerle que no tengo una llave selectora, pero me sobra un contactor, entonces yo puedo hacer esto. Entonces, bueno, yo le doy arranque y a partir de ahora puede funcionar el circuito. ¿Sí? Fíjense la cantidad de cosas que ya armamos con condiciones totalmente aleatorias. Entonces, esto es importante que dominen, la autorretención. ¿Sí? La autorretención es muy importante que manejen, ¿verdad? Que vayan entendiendo cómo funciona. Entonces, ustedes van a ir planteando los ejercicios, cómo hay que ir haciendo. ¿Sí? Yo les voy a ir tirando ejercicios, ustedes van a pensar, van a ir planteando. Tienen que pensar cuando hay que memorizar, cuando no, todas esas cosas hay que ir viendo. ¿Sí? Bien, entonces, no sé si se entiende hasta aquí. Si es que hay alguna duda, ¿verdad? Yo les quiero dejar el programa del Festo, ¿verdad? Para que practiquemos en el Festo, ¿verdad? No sé si coinciden conmigo en que esto se ve mucho más agradable y mucho más rápido de programar, ¿verdad? Esto sencillamente se puede hacer en el Cabecismo también. No tiene o sea, es el mismo lenguaje, ¿verdad? Pero si les gusta el Festo, yo les dejo para que descarguen y trabajen. Independientemente del programa que usen, me pueden enviar cualquiera. Yo particularmente les recomendaría usar el Festo porque es bastante más flexible y tiene muchas cosas, ¿verdad? Como le digo, cuando... Exactamente, mucho más fácil de cablear que decimos. Cuando estemos avanzados, ¿verdad? Y necesitemos ver, por ejemplo, inversión de giro, estrella triángulo, por ejemplo, un portón eléctrico, ¿verdad? Saber hasta qué punto se abrió, dónde está el portón, tener sensores. Entonces ahí vamos a irnos al cabecismo. Entonces, hasta aprender esa lógica, yo diría para quedarnos en el Festo, ¿sí? Y con esta información yo creo que tienen suficiente para completar la tarea, ¿verdad? Ustedes solamente tienen que hacer una autorretención para poder completar la tarea. Y me suben, ¿verdad? Inclusive si ya quieren bajar el Festo, yo ahora mismo les subo y pueden descargar y empezar a usar ya. Me envían el documento de Festo, ¿verdad? Le dan, o sea, quítale nomás una foto. Yo visualizando ya voy a saber ya si se hizo bien o no. De momento no voy a necesitar el documento porque los circuitos son chicos todavía. Pero aquí se pueden llegar a hacer circuitos muy grandes. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Entonces, ¿alguna duda? Le subo el video otra vez al Classroom como siempre. No sé si tienen alguna duda. Bueno, si no hay más duda, entonces cerramos y completen la tarea, ¿verdad? Yo les subo ahora mismo ya el Festo para que tengan ahí. Bueno, está bien. Les subo entonces y nos vemos.